Baujata Adonai Yahweh Sebaot, Abba Kadosh Beshen Adonai Yahshua Mashiach. Compartiré este tema médico, Abba, para el bien de muchos amados Sajín y el bien de mucha gente. En el nombre de nuestro Adonai Yahshua Mashiach, toda Gabá, muchas gracias. Omen, Beomen. Quien le habla, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, de acá, de la Kehilá, Congregación Gozo y Paz, AC en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos a visitar los sitios en internet gozoypaz.mx, sinjatorah.org, jacoswell.net en inglés, nuestra radio Sinjatorah, funciona a las 24 horas del día, los 360 días del año hebreo, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede bajar, copiar y regalar. Hay unos audios y unos videos que se titulan El alma y el cuerpo, más bien creo que están en audios, el alma y el cuerpo, son 41 temas, y dentro de esos temas trato un poco sobre el hígado, o un bastantito sobre el hígado, lo que son las personas coléricas, lo que es qué función tiene el hígado, pero hay mucha duda porque del hígado graso, porque esta enfermedad ha ido causando cada día más mortandad, porque el hígado graso, si no se atiende a tiempo, acaba en una cirrosis hepática, y eso es muerte. Aunque he visto milagros para acabó del eterno Yahshua Mashiach. Entonces, permítame bajarme tantito y mostrarles unas diapositivas. Vamos a ver unas diapositivas de lo que es un hígado normal. Miren, cuando uno se dedica a la cirugía, está uno operando una vesícula, este es el color normal del hígado, tiene un color vinoso, es inclusive un poco más vinoso que este de la fotografía, pero este es un hígado normal. El hígado tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, es más grande el lóbulo derecho que el lóbulo izquierdo. Una persona puede sobrevivir inclusive con la mitad del lóbulo. A veces hemos hecho lobectomías, es decir, quitar la mitad prácticamente del hígado, o inclusive hemos hecho sesión de nada más que la persona quede con un pedazo de hígado y pueda seguir viviendo y no hay ningún problema. El hígado es el laboratorio del cuerpo. Ahora vamos a ver otra fotografía. Ese es un hígado normal, el hígado graso. Así se ve el hígado graso, se ve totalmente amarillo. Inclusive cuando se opera una persona de colecistectomía, o sea, para quitarle la vesícula, se puede ver en la cámara el hígado totalmente amarillo, y en el caso de la cirugía abierta, que es a la que me dedico, entonces se ve el hígado amarillo, totalmente amarillo. Vamos a ver otras fotografías, por favor, la que sigue. Ahora, entonces aquí hay un hígado normal, este es un hígado normal, color vinoso, tiene un color todavía más brilloso que el que está en la fotografía, y este es un hígado graso, ese es un corte longitudinal. Entonces los hepatocitos, que son las células del hígado, prácticamente pierden su forma hexagonal porque los cubre la grasa. ¿De dónde viene esto? De la formación de ácidos grasos, es decir, la persona que tiene los triglicéridos altos, aunque no sea alcohólica, puede llegar a esto, y si esto no se trata a tiempo, puede degenerar en una cirrosis hepática. Esto en sí se llama esteatosis hepática. Vamos a ver otra fotografía, creo que tienes otras. Aquí ya está entonces lo que es un hígado normal. Aquí sí se me gustó cómo salió esta fotografía, porque es un hígado que se ve de color vinoso, y esto prácticamente es una cirrosis donde es muerte total del hígado. Ahí ya no hay nada que hacer, prácticamente en lo médico, pero aunque he visto milagros. Esas son todas. Prendemos las luces, entonces ya con esas imágenes, amados Sajín, déjenme pasarme hacia la mesa. Entonces levantamos, por favor. Entonces hay cantidad de personas. De hecho, estoy seguro que aquí, entre los mismos amados Sajín oyentes, y no es asustar a nadie, entre las mismas Sajayot, es prácticamente posible que haya muchos que tengan hígado graso y no se han dado cuenta, porque no duele. O allá, amados Sajín. Entonces, la situación es prevenir esto, porque esta enfermedad se está volviendo realmente un problema muy grave. Bendito es el nombre del Abacadosh. Dice en el libro de Daniel que Él da la ciencia a los entendidos y la sabiduría a los sabios.
Entonces, yo no estoy diciendo que sea sabio, simplemente que la ciencia viene de parte del Eterno, porque el Eterno así lo dispuso. Ahora, el hígado graso como tal se llama, nosotros lo llamamos como esteatosis hepática, y es un hígado graso no alcohólico, porque aparte está el alcohólico, pero el alcohólico no acaba como hígado graso, generalmente se va a una cirrosis. Empieza con una hepatitis alcohólica y después acaba ya en una cirrosis hepática. Ahora, quiero aclarar entonces como punto número 1, amado Sahim, que no es causado por el alcohol, no es alcohólico, no es un problema de hígado graso alcohólico, no. Cuando la persona toma mucho alcohol va a tener una hepatitis alcohólica y eso va a degenerar en una cirrosis hepática. Ahora, este tipo de problemas como el que estamos viendo ahora del hígado graso no duele, o sea, es indoloro, entonces la persona no acude al médico. Cuando una persona, por ejemplo, se da cuenta que tiene hígado graso es porque el médico lo detectó en un ultrasonido debido a que la persona empezó con múltiples dolores en el hipocondrio derecho, lo que nosotros llamamos hipocondrio derecho, en el lado derecho, abajito de la costilla, y entonces se detecta que tiene piedras en la vesícula, litiasis vesicular o lodo biliar también. Y entonces el médico de ultrasonido ve que el hígado tiene una capa arriba del tejido normal y entonces lo reporta como esteatosis hepática grado 1, grado 2 o grado 3. Eso es el hígado graso. Entonces, ¿por qué sabemos que una persona tiene hígado graso? No clínicamente, sino médicamente, hablando en general, porque la persona no llegó y dijo, a lo mejor tengo mal el hígado, lo tengo graso, etcétera. No, llega por una emergencia, un cólico vesicular, se le pone una inyección, se le calma el dolor, lo remitimos con el radiólogo o el médico especialista en ultrasonografía y nos reporta, doctor fulano, en este caso doctor Palacios, su paciente tiene hígado graso y aparte tiene piedras en la vesícula. Entonces, si doliera el hígado graso, lo que pasaría es que la persona fuera rápido al médico y dijera, bueno, me duele el hígado, pero no es así. No es como en el caso de una hepatitis, que puede haber hepatomegalia, que es hígado grande, hepatalgia, o sea, es un dolor realmente en el hígado, no lo hay así. Ahora, voy a hablar de varias cosas y ahorita vamos a llegar a una conclusión. Puede haber una hepatomegalia, o sea, un aumento del volumen del hígado, pero no es general, no es lo general, pues, que aumente el hígado de volumen. El hígado no tiene que pasar del borde de la costilla. Es decir, muchos piensan que el hígado lo tenemos acá. No lo tenemos acá, lo tenemos de la costilla hacia arriba. Por eso cuando se opera una vesícula, entonces empujamos el hígado con una compresa húmeda, etcétera. Entonces el hígado se encuentra de la costilla hacia arriba, no se encuentra acá. Cuando la persona se toca acá, se está tocando el colon. Yo siempre le digo a los pacientes cuando llegan, le digo, el hígado tiene que estar en la casita, arriba, o sea, protegido por las costillas. Cuando nosotros detectamos que el paciente ya tiene un hígado graso, lo primero que tenemos que hacer es, en casos extremos, mandar a hacer una biopsia. La biopsia no es abierta, simplemente con una jeringa se punciona, hay que saberlo hacer, se saca un pedacito de hígado y se manda al laboratorio para que nos digan qué tiene ese hígado. Generalmente observamos dos cosas, todo lo que termina en itis quiere decir inflamación, amigdalitis, bronquitis, otitis, gastritis, colitis, todo lo que termina en itis quiere decir inflamación. Entonces vamos a ver una hepatitis, aunque no es viral, no es ni hepatitis A, ni hepatitis B, ni hepatitis C, es una inflamación del hígado y vemos fibrosis, muchas fibras duras en el hígado. El hígado en sí no es tan duro como piensa mucha gente, porque al tocarlo, recuerden que es un tema netamente médico, pero pidiéndole al abacados la sanidad, y entonces se toca turgente, pero no es una piedra. Lo que nosotros vemos en una biopsia es grasa. Puede haber grasa micro o macro. O sea, micro que sean gotitas de grasa
que recubren el hígado o ya grasa. Estoy hablando con términos un poquito más sencillos para todos. Macrovesicular, por ejemplo, le llamamos. ¿Qué características tiene el hígado graso? Ya lo vimos en las diapositivas, es amarillo. El hígado pierde su color vinoso, o sea, color de vino. Es un hígado amarillo. Y bueno, yo dije que se puede detectar por medio de un ultrasonido, pero vamos a ver cosas clínicas, porque quiero decirles algo, y no hablo mal de los médicos jovencitos, no. Los médicos jovencitos ya se han acostumbrado a que les llega un paciente y rayos X, ultrasonido, tomografía, etcétera, y se les ha olvidado la clínica que nos enseñaron los maestros médicos viejecitos de antes, donde decías, tienes que tocar al enfermo, tienes que escucharlo, escucharlo en cuanto a lo que diga y escucharlo con el estetoscopio, tienes que tocar, tienes que palpar, tienes que hacer esto, etcétera. Eso casi ya se perdió, casi todo se ha vuelto muy rutinario. Entonces el paciente llega y de inmediatamente análisis. No digo que yo no mando análisis, ni tomografías, ni ultrasonidos, pero al menos que sea muy necesario. Ahora, ¿cuáles son las causas que causan más el hígado graso? Uno, la obesidad. Es que un paciente que tiene obesidad tiene un porcentaje muy alto de tener hígado graso. Hasta en un 90% de los pacientes que tienen obesidad, una cosa es el sobrepeso es tener hasta 5 o 6 kilos de más, pero ya después se vuelve obesidad, y entonces el paciente tiene hígado graso. Otra característica, la diabetes. Para pacientes que padecen diabetes mellitus, y mellitus viene de miel, o sea, es como si se dijera diabetes, mellitus, es como si se dijera una llave de miel, eso es lo que se refiere a eso, el término. Pero una diabetes mellitus, porque hay otro tipo de diabetes que se llama diabetes insípida, etcétera. Yo estoy hablando de la diabetes donde se aumenta la glucosa, el paciente tiene aumento de sed, tiene la boca seca, va muchas veces a hacer pipí, estoy hablando así tal cual, el Eterno creó todo esto, no hay ningún problema. Y también tienen polifagia, es decir, tienen mucho apetito, más apetito del normal. Son 3 características en la diabetes mellitus. Entonces, el paciente es obeso, tiene diabetes mellitus, y una cosa que generalmente no falla, porque es lo que causa este problema, es la hipertrigliceridemia. Tienen los triglicéridos muy altos. El colesterol y los triglicéridos a veces van de la mano, pero no siempre, eso sería una conferencia médica más profunda. Los triglicéridos no tienen que pasar de 150, es decir, se tiene que tener menos de 150 miligramos de triglicéridos, por así decirlo, para que el paciente, digamos, sea un paciente normal. Personas o pacientes que han estado en tratamiento con corticoides durante mucho tiempo, la cortisona, utilizada en la artritis reumatoide, utilizada en el lupus eritematoso sistémico, utilizada, por ejemplo, en dermatitis alérgicas de todo tipo, oftálmicas, dermatológicas, asma bronquial. Entonces, los pacientes que han tenido mucho tratamiento con corticoides, con cortisona de cualquier tipo, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, etcétera, etcétera, betametasona, pero a dosis altas, que eso lo vemos muy frecuente, entonces pueden desencadenar un hígado graso. Ahora, los venenos como tal también pueden provocar un hígado graso. Entonces, estar expuestos a muchos insecticidas es peligroso. Por eso es muy importante que no para todo rociar insecticidas si hay mosquitos. Es decir, y utilizar los insecticidas que sean menos agresivos, porque eso también trae hígado graso. Aunque la persona no sea obesa, no tenga triglicéridos altos, ni tenga diabetes mellitus, si rocea a cada momento, he tenido muchos pacientes que rocian insecticida por todo, ven una cucaracha, le rocian casi medio litro de DDT, etcétera, pueden después tener hígado graso y eso es algo importante. Ahora, hay venenos ya muy específicos, como el tetracloruro de carbono. Eso va a causar muchos problemas. Entonces, estamos rodeados de pesticidas que se utilizan para las verduras y demás. Entonces, comámoslo más sanamente, empezando por ahí.
No comer de más, comer sanamente y tratar de buscar en el mercado lo que sea más natural, es decir, sin tanto químico, porque eso es muy importante. Ahora, algunos médicos podrían pensar que esto no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Un paciente que tenga falta de proteínas va a tener generalmente hígado graso. Y un paciente con diabetes mellitus, o sea, con la clásica diabetes común que tú conoces como se me aumentó el azúcar, o dicen se le aumentó el azúcar al tío, al abuelo, etcétera, siempre van a tener esos pacientes. Nosotros medimos en un análisis de orina que se llama general de orina, medimos las proteínas y encontramos que las proteínas están muy altas. No debe de haber proteínas en la orina, porque la proteína es lo que forma la masa muscular, y entonces el paciente diabético por eso adelgaza. Hay pacientes diabéticos que son obesos. No estoy haciendo ninguna irreverencia, estoy dando un tema médico para bendición de todos. Ahora, la falta de proteínas, si un paciente tiene diabetes mellitus va a estar orinando mucha proteína y se llama proteinuria. Y entonces ese paciente es más, está más cerca de provocar un hígado graso que una persona que no orine proteínas. Pero en sí, vamos a suponer que no tiene diabetes mellitus, no ingiere la suficiente proteína, no ingiere, por ejemplo, huevo, leche, carne, queso, pescado, etcétera, que son las proteínas. Las verduras dan vitaminas y las frutas dan minerales, pero la proteína se obtiene por el huevo, por la carne, por el pescado, etcétera. Nosotros comemos kosher, lógico, no vamos a comer cerdo. Entonces, una persona que le falten proteínas, que esté desnutrido, no caquéctico, pero sí desnutrido. Caquéctico es cuando ya la persona está en los puros huesos, por así decirlo. Pero una persona que tenga falta de proteínas en la ingesta, aunque no sea diabético, también puede tener hígado graso. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que la mayoría de la gente adoptó el tipo de comida americana, la hamburguesa con Coca-Cola, bueno, perdón, se me pasó el nombre, pues, pero, o papas fritas y demás, y lo que pasa es que va a tener, si no una diabetes, le faltan proteínas, y va a tener entonces problemas probablemente con hígado graso. No quise decir que la Coca-Cola crea hígado graso, estoy diciendo la mala nutrición y la falta de proteínas. Aparte hablaremos algún día de eso. Ahora, hay pacientes que tienen apnea del sueño y un paciente, fíjense hasta dónde puede llegar esto, un paciente que no duerma bien, que no respire bien, esos pacientes que aparentemente roncan, pero que roncan y que como que se quedan sin respirar un buen tiempo y después jalan más aire, generalmente, no siempre, van a tener hígado graso, pero es porque esto va correlacionado con la obesidad. Un paciente que tenga su cuello más grueso del normal por la obesidad le va a costar más trabajo respirar. Entonces la apnea del sueño también causa hígado graso. Fíjense hasta dónde llega esto. Ahora, tenemos entonces un cuadro de pacientes obesos, de pacientes con diabetes, de pacientes con triglicéridos altos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Controlar la obesidad, bajar de peso antes de desencadenar un hígado graso. Controlar bien la diabetes, si no está bien controlada, controlar bien la diabetes para que de esa forma el paciente pueda vivir bien, o sea, no tenga un riesgo de hígado graso. Los triglicéridos, la clásica comida chatarra, eso aumenta mucho los triglicéridos. Entonces la persona come más cosas chatarras, más papas fritas, etcétera. Yo no digo que no sea bueno comer eso, pero como un antojo nada más, etcétera. Pero si se come más chatarra se tendrá más riesgo de un hígado graso. Ahora, el problema es que a nivel mundial el 80% de la población tiene hígado graso. Yo no veo a toda la humanidad, pero de 100 pacientes, 80 tienen hígado graso. Aunque lleguen por unas anginas, una amigdalitis, que es lo correcto, si llegan 1000 pacientes, entonces 800 van a tener hígado graso. O sea, el problema es mucho más grave. Se ha dado importancia, por ejemplo, al cáncer. Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón. Pero el problema del hígado graso como que se ha relegado y mucha gente vive muy mal
y mucha gente acaba con cirrosis por tener hígado graso. Ahora, el hígado graso entonces no está funcionando bien el hepatocito tiene una forma de hexágono y entran las arterias y las venas hepáticas y también los conductos biliares, eso algún día lo veremos si quieren ya médicamente, sí, con diapositivas bien bonitas, pero ese hepatocito pierde su forma y entonces hay grasa nada más y eso va a obstaculizar que fluya bien la sangre arterial, la sangre venosa y también que no fluya bien la bilis. La bilis es producida en el hígado, no en la vesícula, es almacenada en la vesícula y después es vaciada hacia el intestino delgado. Entonces, si no hay buena función del hígado, que es el laboratorio principal del cuerpo, va a funcionar todo muy mal. Ahora, con el uso de antibióticos, las personas, ahora ya aquí en México está más regulado el uso de antibióticos. Si tu médico de confianza acá en México te da una receta, tú tienes que dejar esa receta, o al menos la copia, tienes que llevar receta para que se te dé antibiótico. Aún así sigue la corrupción y entonces mucha gente por debajo de la mesa va y compra antibióticos como se le antoja. Pero he ahí el problema, los antibióticos, de hecho casi todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. En el hígado, o sea, en el hígado van a llegar los antibióticos, van a llegar los analgésicos, van a llegar los antiinflamatorios y si un paciente es polimedicado, o sea, tiene muchos medicamentos porque es hipertenso, es diabético, está viejecito o no tanto y le duelen las articulaciones y toma un antiinflamatorio, entonces todos los medicamentos van a pegarle al hígado y entonces la polimedicación, es decir, tomar muchos medicamentos pueden causar también hígado graso. Ahora, las tetraciclinas que son utilizadas para fiebre de Malta, en el caso de un servidor lo empleo nada más por X tiempo y no pasa nada. Pero si un paciente se acostumbra mucho, aquí en México se acostumbró mucho a decir los trociscos de, ustedes ya sabrán el nombre, etcétera, etcétera. Entonces la gente iba a la farmacia y pedía esto y se le daba como si fueran dulces las tetraciclinas. O la oxitetraciclina, la tetraciclina a dosis altas y por tiempo prolongado crea también hígado graso. No así otro tipo de antibióticos como la ampicilina, la amoxicilina, inclusive con clavulanato no pasa nada. El problema son las tetraciclinas. Inclusive está demostrado, y eso hay estudios médicos en general, en muchísimas revistas médicas serias, porque ahora hay mucho charlatán y demás, pero en revistas médicas serias las tetraciclinas están contraindicadas en los niños porque manchan los dientes. Bueno, si manchan los dientes, ¿qué no hará con el hígado? Ahora, hay pacientes, en esto sí quiero que tengan mucho cuidado porque hay pacientes, si nosotros utilizamos ciertos medicamentos, por ejemplo, el ácido valproico, que es utilizado para la epilepsia menor o para las clásicas ausencias, pero el ácido valproico, porque hay otros tipos de ácidos, por ejemplo el valproato de magnesio, etcétera, etcétera. En sí, el ácido valproico está demostrado que a mucha dosis sí puede crear un hígado graso. Entonces vimos que no es un paciente obeso, vimos que no es un paciente que tenga los triglicéridos altos, vimos que no es un paciente que tenga diabetes mellitus, simplemente por un antibiótico mal dado o mal tomado. Por eso no se autorreceten, vayan con su médico de confianza y que les diga qué hacer. Ahora, en el caso del embarazo, así como hay enfermedades como la preeclampsia o la eclampsia, que eso ya está grabado en la página gozoypaz.mx, también se presenta el hígado graso en muchas embarazadas. Aquí hay que tener mucha atención. Y no quiero asustar a nadie, simplemente estoy diciendo esto para que tú, ajot o amiga que nos ves, estás embarazada, vayas a tu médico de confianza en el país donde estés y te atiendas. Y si estás embarazada y más de embarazo gemelar, hay que checar el hígado. No vine a asustar a nadie, es que ya ¿cómo podríamos decir? La alimentación ya cambió, ya no comemos como nuestros abuelos comían. Ellos comían más sanamente, no había pesticidas, no había tanta contaminación, hacían mucho ejercicio, no había control remoto para la televisión, se tenían que parar y cambiar el canal. Y toda esa comodidad o sedentarismo ha causado hígado graso.
Estoy hablando de mujeres embarazadas malnutridas o que no están recibiendo la cantidad de vitaminas adecuadas y de proteínas, porque el bebé va a estar absorbiendo la cantidad de vitaminas. No le interesa al bebé si deja a la mamá sin calcio. Hay mamás o futuras mamás que me van a visitar al consultorio como médico y ya no tienen 2 dientes. ¿Por qué? Porque les faltó calcio y el bebé toma calcio de donde sea. Mamás jovencitas con osteoporosis, o no digamos una osteoporosis, una osteopenia grave, una disminución del calcio, sobre todo del hueso fémur, que es tan delicado por las fracturas a veces de cadera y demás, y el bebé toma todo el calcio para formar sus huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mujer embarazada, malnutrida, que no coma las suficientes proteínas, aunque no sea diabética y demás, puede tener hígado graso también, y sobre todo más en el embarazo gemelar. Ahora, hay un audio que le titulé Oxidación, no sé si lo recuerdan, oxidación. Entonces sería bueno otra vez repasar ese tema de oxidación. El estrés oxidativo, es decir, el no tener la suficiente cantidad de vitaminas, antioxidantes, eso no quiero entrar en ese tema porque ya está dado. Yo nada más explico esto. Dije que si un fierro se deja afuera, valga la redundancia, no hay una protección, se va a oxidar. ¿Recuerdan ese ejemplo que puse? Entonces pueden escuchar ese audio, está interesante porque es ciencia, y la ciencia viene de parte del Eterno, bendito es su nombre. Entonces el estrés oxidativo va a causar también hígado graso. Es decir, una persona que está sometida, no me estoy refiriendo a un estrés como tal, puede ser también nervioso, no, pero que no tenga suficientes vitaminas, suficiente vitamina C, suficiente zinc, que es un mineral del cual muchos médicos se olvidan y dicen, el zinc, ¿para qué? No tiene caso. Y si se da zinc, hay que dar cobre, porque si no hay una descompensación. Entonces, si tú tomas zinc, nada más, se tiene que tomar siempre cobre, porque son 2 minerales que tienen que ir juntos por fuerza. Ahora, del hígado graso, el 75% va a tener crecimiento del hígado, hepatomegalia, un hígado grande, pero el otro tanto por ciento, 25% no va a tener el hígado grande. Entonces, si un médico toca acá y sabe explorar, lógico, porque ya es un médico experimentado y demás, y dice, no toco que esté grande el hígado, no por eso no decir que no pueda tener un hígado graso. Y ahorita voy a dar ciertos síntomas que pueden uno detectar si es hígado graso, aunque no tengamos un ultrasonido. Entonces, todo lo que yo vengo comentando sobre la mala nutrición, tengo compañeros, bueno, por así decirlo, colegas en el mismo Distrito Federal, que aunque ahora ya no nos frecuentamos, en el mismo Puebla, donde me dicen, Javier, no me da tiempo de salir a comer, entonces encargo una pizza de aquí enfrente y un refresco. Y esa es su alimentación prácticamente de todos los días. Y siendo médicos, ellos se están descuidando, pudiendo levantarse un poco más temprano y decirle a su esposa que les prepare algo saludable para llevar al trabajo. Tú sabes por las distancias que hay en Puebla y más en el Distrito Federal y más en otras ciudades del mundo como Nueva York, donde yo me imagino los traslados duran 2 o 3 horas. Entonces, todo ese tipo de mala alimentación ha creado que el hígado graso se vaya aumentando. Ahora, todo lo que sea grasa y frituras en exceso, porque la grasa la necesitamos, hay colesterol bueno y colesterol malo, pero todo lo que sea grasa en exceso va a crear hígado graso. Máxime si la persona no come las verduras adecuadas, donde va a obtener las vitaminas. Yo dije que las proteínas son por medio de la carne, el pescado y el huevo. Ahora, nosotros tenemos entonces un paciente, digamos, hay un paciente que tiene hígado graso, y entonces las aminotransferasas van a salir aumentadas. ¿Y qué es eso? Bueno, hoy te lo voy a explicar. Checamos otro análisis que se llama fosfatasa alcalina y sale súper elevada, la CPK sale muy elevada, etcétera, la creatinina fosfoquinasa, todo se aumenta. El paciente no sabe de eso, pero nosotros estamos viendo un peligro de una cirrosis y probable muerte en poco tiempo. Y el paciente no sabe que tiene eso. Ahora,
vemos las alaninas, por ejemplo, y están, para que se entienda, las aminotransferansas son las clásicas transaminasas, la pirúvica y la oxalacética, que se aumenta cuando hay una hepatitis A o una hepatitis B. La hepatitis A y la hepatitis B no van a desencadenar un hígado graso. La hepatitis C desencadena cirrosis. La hepatitis C, la hepatitis A y la hepatitis B se contagia por saliva, heces, etcétera. Pero la hepatitis C es la que se contagia directamente por transfusiones de sangre. O bien lo vemos mucho en la gente que se droga, etcétera. Entonces, en el ultrasonido, y perdón que vaya yo de un lado a otro, vamos a ver una capa, se detecta una capa que no se ve normal. Entonces, los que estamos acostumbrados a ver muchos ultrasonidos de varios pacientes y de varias edades, vemos una capa y decimos, esta capa no es normal, esta capa es hígado graso. Y el paciente tiene que tener otros datos, independientemente si es obeso o tiene diabetes mellitus o no. Bueno, ¿cómo podemos prevenir el hígado graso? Voy a empezar por eso y después vamos a ver qué síntomas, aunque parece ser que voy al revés, pero lo primero es comer sanamente, comer mucha verdura, mucha fruta. Hay personas que no comen fruta ni verduras, les cae mal el chayote, las calabazas, no les gustan, etcétera, los ejotes, etcétera, etcétera. Entonces, en todo ello lleva una carga exagerada de muy buenas vitaminas. Entonces, vamos a comer más sanamente. 2, disminuir de peso. Disminuir de peso es fácil si se lo propone uno, y hay muchas formas de disminuir de peso. Una forma fácil es, por ejemplo, cuando la persona se propone bajar de peso, en lugar de irse a las papas o algo de comer de galletas y demás, comer ensaladas, por ejemplo, jitomate, que aquí le llamamos el jitomate rojo, el grande, con lechuga, puede haber lechuga, etcétera, etcétera, pepinos y demás. Se me fue el nombre de una fruta que es muy rica, con chilito y limón. ¿Cuál? Jícama, exactamente. Y entonces hay una carga muy buena de vitaminas y vas a bajar de peso. Ahora, hay que eliminar lo que es agresivo para el hígado. No vayas a la farmacia y pidas, me da esto, me da el otro, me da esto. Es que eso es lo que le cayó bien a mi compadre, a mi comadre, etcétera, etcétera. No hacer eso, porque eso crea muchos problemas de hígado graso. Hacer ejercicio, tenemos que hacer ejercicio. El sedentarismo es muy malo. Tenemos que caminar. Si tienes coche, qué bueno, motocicleta o bicicleta, pero tenemos 2 pies que el Eterno nos ha regalado y debemos de caminar, mínimo 30 minutos al día. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cómo podemos evitar también que se venga un hígado graso? Bueno, si hace bajo de peso, si es diabético, tiene su diabetes bien controlada y ya no va a tener más problemas con la diabetes. La vitamina E, esa es importante, y tú la encuentras en las nueces, en los cacahuates, inclusive en las habas lo hay. Ahora, comer de más nueces y cacahuates va a aumentar los triglicéridos, cuidado. Yo estoy diciendo de algo razonable. Ahora, hay laboratorios serios que han sacado vitamina E y generalmente vienen perlas y nosotros siempre tenemos el cuidado de que sea kosher o que sea permitido, apto para nuestro organismo, sobre todo guardando la bendita Torah. La vitamina E tomada 400 unidades diarias, así se llaman 400 unidades internacionales de vitamina E, entonces va a caer muy bien. Esto es el clásico tocoferol que llamamos en medicina. Se pueden agregar otro tipo de vitaminas como la vitamina C, que son antioxidantes, por eso yo les pedía que escucharan el audio de oxidación. Ahora, ¿qué pasa si un paciente es hipertenso y le están dando cantidad de medicina que no es conveniente? Hay un medicamento, y me voy a permitir aquí así con toda libertad de hablar de losartán. El losartán es un medicamento excelente para un hipertenso y que no se le cause hígado graso.
El losartán ya lo hay en nombre genérico, no busques marcas Patito porque esas traen más azúcar que medicina, pero un paciente que sea hipertenso, si le puede, y fíjense muy bien, si el paciente es hipertenso, es obeso, es diabético y lleva una alimentación muy mala, etcétera, lo mejor es que el médico le cambie hacia losartán. Entonces, si tú que me estás escuchando, que me estás viendo, tienes hipertensión y demás, proponle a tu médico, si estás tomando otro antihipertensivo, decirle, ¿no será bueno que me cambie usted hacia losartán? A lo mejor te va a decir, no, ese no es muy bueno, es excelente antihipertensivo. Además hay que saber las dosis que dar. No voy a dar recomendaciones como tal, pero si eres hipertenso, el losartán no da hígado graso. Ahora, lo que yo he visto en la práctica, llega un paciente hipertenso que es obeso, que es diabético. Fíjense muy bien lo que voy a decir. Es un tema médico, recordando que la ciencia viene del abacados. Y yo le hago el cambio de un antihipertensivo por losartán y ya traía hígado graso. Se va a lograr, gracias al Eterno, que ese hígado graso vaya en retroceso. No sé si me di a entender. Con este tipo de antihipertensivo, entonces el hígado graso va a hacer su regresión, porque el hígado es un órgano muy noble, pero también de mucho cuidado. Es muy noble, ya decía yo, que hasta quitando 3/4 partes del hígado, el paciente puede seguir viviendo. Ahora, entonces, si un paciente está tomando varios antihipertensivos, hay varios antihipertensivos que no son dañinos, pero el losartán en sí, cuando hay hígado graso, da excelente resultado para que sea regresivo. No sé si me di a entender. Bueno, ahora, la esteatosis hepática, o sea, el hígado graso, es muy fácil de revertirlo. O sea, una persona que tiene hígado graso puede ser revertido su daño muy rápido. Si el médico es consciente y está actualizado en todo esto, entonces va a ser y sobre todo que el paciente coopere, que se le diga, usted va a bajar de peso, va a hacer ejercicio, ya no va a comer tanta fritura, su diabetes va a estar bien controlada, si es que es diabético, si es hipertenso, cambiarle, si tiene varios antihipertensivos, cuando menos meterle losartán, que eso va a hacer que la esteatosis vaya regresando hacia que el hígado se vuelva otra vez de color vinoso normal, se quite esa capa de grasa como si lo hiciéramos con una navaja, quitar toda esa capa de grasa, porque la capa de grasa no es que esté afuera, así como se ve por fuera está por dentro, y ese es el problema. Si la persona no se trata, y ya vuelvo a repetir que la esteatosis es fácilmente reversible, pero si la persona no se trata su hígado graso, puede degenerar en un par de meses en una cirrosis fulminante, es decir, una cirrosis que le va a causar la muerte. Y entonces nos llegan los pacientes con ascitis, es decir, hidropesía o hidropesia, como varios llaman, que inclusive el Eterno vio un paciente hidrópico, Yahshua HaMashiach, eso está en la Tanaj, no sé si recuerdan. Bueno, entonces va a tener mucha agua, nosotros la sacamos por un costado, etcétera, sabiéndolo hacer. Y todo esto se podía haber evitado, el paciente ya va a estar con ictericia, ya va a estar amarillo porque las bilirrubinas ya están altas. Y todo esto se podía, esta tragedia de ver un paciente con hígado graso, pero ya con cirrosis fulminante, es una tragedia. Ahora, el hígado graso generalmente se presenta en personas adultas, pero debido a que el tipo de alimentación y no hacer ejercicio y demás ha ido creciendo, ha alcanzado hasta jovencitos de 13 años. Hígado graso, sin hepatitis, por eso fui aclarando algunos puntos. Entonces, ¿qué se necesita para tener una buena salud, un buen hígado? Fuerza de voluntad, dieta, ejercicio, cuidado con la alimentación, etcétera. Hay una enfermedad que nosotros la llamamos enfermedad de Wilson. Siempre las enfermedades, cuando tú oigas la enfermedad de tal, la enfermedad de tal, la enfermedad de tal, por ejemplo, ¿quién ha oído del Papa Nicolau? Es el apellido de una doctora rusa que ideó esa técnica. Entonces, siempre que veamos el nombre de una enfermedad de Harrison, enfermedad de Wilson, como en este caso, etcétera, son médicos que se dedicaron a estudiar cierto tipo de síntomas y dijeron, bueno, le voy a poner el nombre de la enfermedad en mi apellido. Entonces, la enfermedad de Wilson es que hay un exceso de cobre
por eso dije que hay que tener cuidado si se administra zinc, hay que administrar cobre, etcétera. Hay un exceso de cobre en el hígado. Fíjense hasta dónde llega el no saberse nutrir bien. Y entonces esto también puede provocar un hígado graso. Y es una enfermedad de Wilson que aparentemente no tiene nada que ver con un hígado graso, o con diabetes, o con obesidad, etcétera, etcétera. En las embarazadas, donde yo he visto más el hígado graso, decía yo, es 1, en primogénitas, las que van a tener su primer bebé; 2, en embarazo gemelar; y 3, generalmente en el último trimestre del embarazo. Entonces son 3 meses, 3 meses, 3 meses, ¿de acuerdo? 3 meses, 3 meses, 3 meses. Generalmente en los primeros 6 meses del embarazo no se afecta al hígado. Pero como tiene mala nutrición y demás, si está el bebé absorbiendo más vitaminas y proteínas, y sobre todo si la mujer que está esperando bebé no tiene una buena alimentación, entonces en el tercer trimestre, es cuando se va a presentar el hígado graso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es algo delicado porque está esperando un bebé, no podemos interrumpir el embarazo, eso no, porque eso es matar, y está prohibido en la Torá, en los 10 mandamientos, no asesinarás. Hay un concepto de médicos que dicen, bueno, entonces tiene hígado graso, está embarazada, tiene 6 meses, hay que interrumpir el embarazo. Jamás, porque eso es asesinar. No se puede hacer eso, no se debe hacer eso, es anti-Torá. Pero bueno, los médicos no conocen Torá y entonces hacen y deshacen. Pero el Eterno tomará algún día cuenta de todo eso. ¿Qué hacemos? Entonces le empezamos a dar proteínas rápido, proteínas, pero no va a ser insuficiente que coma frutas para las vitaminas y proteínas, como te tendría que tomar no sé cuántos blanquillos al día y cuántos kilos de carne. Entonces hay proteínas, inclusive con sello kosher, que se pueden dar. Y bueno, no me están pagando los laboratorios por decir esto, pero hay buenos laboratorios o un buen producto como el Ensure. Y si es el Ensure Advance, que ese trae proteínas y trae el sello kosher, se puede utilizar. Y miren, no me están pagando los laboratorios, porque por hacer propaganda por este tipo de temas dan una millonada. ¿Sabían eso? Pero aquí no se lucra. Aleluya. Entonces yo les doy su Ensure Advance, bastante, vámonos. Se va quitando el hígado graso y el bebé nace bien. Y la mamá no tuvo cirrosis. Pero ¿cómo que interrumpir el embarazo? Vamos, eso es pecado, eso no se debe de hacer. Bueno, ahora, la causa en sí del hígado graso, el hecho, muchos dicen, bueno, la causa se desconoce en sí, muchos dicen, ¿por qué se forma grasa? No es que se desconozca. Si se tienen los triglicéridos altos en sangre, yo he dicho que el hígado es el laboratorio del cuerpo, se van a fijar esos triglicéridos ahí, más si se le pega con antibióticos que son agresivos, o gente que se automedica y que no sabe qué medicamentos se eliminan más. Porque quiero decirles esto, todos los medicamentos que en un momento dado llegamos a tomar, se pueden eliminar por bilis o por heces. Estoy hablando tal cual, no hay ningún pecado en eso. O en orina. Entonces, los que se eliminan por bilis, lógico que tienen que pasar primero por el hígado. Porque yo he dicho que la bilis no es producida en la vesícula se almacena. Cuando nuestra vesícula está llena, en una vesícula normal está llena, nosotros comemos y en ese momento el cerebro da una señal a la vesícula para que se exprima, y exprime la bilis junto con el páncreas, el líquido pancreático, el jugo pancreático, y llegan hacia donde están los alimentos y empieza ya la digestión como tal, que aunque la digestión empieza en la boca con la amilasa. Bueno, ahora, la tialina. Entonces, ¿qué es lo que sucede si los medicamentos se eliminan por bilis? Tienen que pasar primero por el hígado, y es ahí donde le pega al hígado. La mayoría de las personas tienen fatiga, y la mayoría de las personas llegan y dicen, doctor, ¿no tendré la presión baja? ¿No me harán falta unas vitaminas? Tienen un cansancio excesivo, tienen demasiado sueño, y ese es un indicativo probable, muy probable, de que tengan hígado graso.
Entonces, no es para que salgamos todos como locos, perdónenme, y nos vayamos a sacar un ultrasonido. A lo mejor estamos desveladas por tanto trabajo. Pero un paciente que siente fatiga todo el tiempo, que tiene un cansancio crónico, etcétera, y que llegan y dicen, doctor, por favor, deme unas vitaminas, es generalmente hígado graso. Aunque la persona sea delgada y no tenga diabetes, o sea, lógico, no sea obesa, puede ser que está tomando algún medicamento que le está causando mucho daño al hígado. Ahora, el hígado graso empieza, y por favor, en esto no quiero que vaya a haber psicosis, aleluya, por favor, no, estoy dando una información. Entonces, un paciente empieza con un síntoma como de gripa, y como que le empieza a dar gripa, como catarro, se siente mal, tiene dolor abdominal, etcétera, dolor de huesos, que nosotros llamamos artralgias, mialgias, el dolor en los músculos, artralgias, dolor en las articulaciones. Bueno, cualquiera le puede dar gripa, pero vamos, la idea es que eso avanza y llega el paciente y dice, doctor, tengo mucho tiempo con este cuadro como gripal. Nosotros checo con el rinoscopio, no hay una sinusitis, ni frontal, ni etmodal, ni esfenoidal, ni maxilar, y es muy probable que tenga hígado graso. Recuerden, el 80%, y esto parece exagerado, de la población mundial tiene hígado graso. Ahora, hago un paréntesis. Hace mucho tiempo el cáncer dije que iba a hacer un paréntesis, hace mucho tiempo decían, bueno, el cáncer gástrico. El cáncer gástrico se presenta más en gente de raza blanca, etcétera, 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 y casi no se presenta en la raza asiática, no se presenta en los chinos, no se presenta en los japoneses, ni en los coreanos, ni en los vietnamitas. ¿Qué es lo que pasa? A ver, empezaron a analizar. Ellos comen muchos pepinillos, y entonces los pepinillos evitan el cáncer de estómago, perdón si dije otra cosa, el cáncer de estómago. Y entonces entró una locura y en todo el mundo todos los médicos a recetar pepinillos. No, la causa del cáncer gástrico, independientemente de lo espiritual, es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y que ahora ya ni siquiera necesitamos hacer una endoscopia, sino solamente un análisis de sangre para detectar los anticuerpos anti-Helicobacter pylori. Ahora es más sencillo, la ciencia va avanzando, es otra profecía. Aleluya. Bueno, entonces, si el paciente llega con un cuadro gripal que no se le ha quitado y no tiene una sinusitis, no tiene ningún otro síntoma, ver si no hay un hígado graso. Fíjense, yo me he llevado sorpresas. Y entonces, a ver, examino al paciente, ¿ha tenido usted fatiga, cansancio excesivo? Hable usted con la verdad, otras cosas es la flojera, ¿no? ¿Ha tenido usted fatiga, etcétera, etcétera? Toco el hígado, si lo toco grande, si es una hepatomegalia, si lo toco en su casita, arriba de la costilla, etcétera. Y entonces, ¿cómo usted? ¿Qué come usted? ¿Cómo se alimenta? No, pues yo como esto, como el otro, como fruta. Bueno, come sanamente, pero yo como esto, como el otro, etcétera, tortas de tamal, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy seguro que tenga hígado graso. El problema es grave, porque he visto gente, aquí viene lo serio, que muere por una encefalopatía hepática. Es decir, es tanto el volumen de bilirrubinas y de transaminasas que intoxican, por así decirlo, perdóname la expresión, el cerebro, y la persona pierde el sentido. Inclusive en personas que tienen un hígado graso y que ya crearon una cirrosis hepática como tal, tienen una coagulación intravascular diseminada y la muerte. Se empieza a coagular, pongan mucha atención, amados Dagim, se empieza a coagular la sangre dentro de las arterias, dentro de las venas. Esto que les estoy diciendo, yo siempre lo he dicho, que si voy a hablar de algo es porque me consta. No vengo aquí a hablar de lo que leo en un libro y lo que nunca he sabido, no, es lo que se tiene experiencia. ¿De acuerdo? Ahora, veo a un paciente de tantos con hígado graso, las bilirrubinas están aumentadas, todo lo que son las aminotransferasas, están la pirúvica, la oxalacética, todo está aumentado. Y una cosa que me llama mucho la atención, siempre en los análisis de sangre, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que son la defensa del cuerpo, están muy disminuidos. Las plaquetas están muy disminuidas.
entonces hay una plaquetopenia, están muy disminuidas las plaquetas. Las plaquetas tienen la función de que si nosotros nos cortamos, ir rápido y hacer un coágulo para que no se desangre un enfermo. La característica en un hígado graso, en un paciente con diabetes o sin diabetes, es que su glucosa está muy baja. Entonces me llegan pacientes con glucosas de 60 y por eso tienen la fatiga, porque la glucosa es lo que nos da energía. O sea, como que ya vamos armando más cosas. Entonces tiene la glucosa muy baja y no es diabético. No se está poniendo insulina, no está tomando tampoco medicamentos para la glucosa, pues no es diabético. Entonces tiene una hipoglucemia, pero esa hipoglucemia, o sea, esa baja de azúcar, es muy extrema. Es normal que una persona, entre comillas, que no coma bien, etcétera, o ha tenido un exceso de trabajo y demás, y no haya alimentado bien, pueda tener una glucosa de, lo normal es tener entre 80 y 110, y eso varía también según la edad. Pero no tener menos, amados aquí, no tener 70, 60, 50, porque he visto pacientes que pierden el sentido porque ya es un coma hipoglucémico por ello. Ahora, volviendo a las pacientes embarazadas, la preeclampsia puede afectar al hígado. No estoy diciendo que la preeclampsia cause hígado graso, puede afectar el hígado. Y puede degenerar esa preeclampsia, como ya está, no exactamente que produzca un hígado graso directo, pero sí indirecto. Pero nunca va a causar que la paciente como tal, embarazada, se ponga amarilla, ictericia. No va a provocar. Ahora, cuando una paciente con preeclampsia, ya lo administré, fíjense muy bien lo que dije hace ratito. Dije, una paciente embarazada que tiene hígado graso, no interrumpo el embarazo. El embarazo tiene que seguir, bendito Yahshua Mashiach, porque Él es el creador de la vida, no nosotros. Y entonces se le dan proteínas, se le dan vitaminas, ya dije la vitamina E, etcétera, para que esa paciente recupere otra vez, se dice que no coma ya más grasa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si la paciente tiene hígado graso y tiene preeclampsia? Aquí ya aumentamos ya nada más el embarazo. No, tiene embarazo, tiene hígado graso y tiene preeclampsia. Ahí sí hay que inducir el parto. Entonces lo que yo hago es esto, y eso es un consejo para todas las agayot que estén esperando bebé, y para los colegas que son jovencitos, bueno, entonces, y que son mesiánicos, o que lo serán pronto, aleluya. Entonces es prolongar hasta donde yo más pueda que siga el embarazo. Y entonces se ponen hay tipo de... Lo primero que va a pasar en un niño que todavía, un bebito que no tiene bien sus pulmones, es que le falta surfactante. Tenemos los pulmones y entonces hay que inyectar a la paciente, no voy a mencionar eso porque no lo creo conveniente, para que el bebé empiece a producir ese surfactante y cuando nazca, aunque nazca prematuro, pueda respirar. Y tal vez necesite incubadora y tal vez no, porque ha habido niños de 8 meses que no necesitan incubadora y sobreviven. No sé si me di a entender. Esto es en general, se trata de ayudar. Ahora, en esos pacientes, lo primero que hay que administrar es glucosa. Glucosa, si es diabético, si está bien controlada, generalmente lo va a tener baja, hay que administrar glucosa. Y si no es diabético, de todas maneras, con mayor razón, dar glucosa. Ahora, hay hepatitis, y eso muchos hermanos han padecido, hepatitis A, hepatitis B, ellos no saben qué es A, qué es B, ni qué es C, pero la hepatitis A y la B es la más frecuente. Entonces el hígado se puso grande, se puso amarillo el niño, lo que es la esclerótica, lo blanco de los ojos se puso amarillo, empieza a orinar muy oscuro, etcétera. Las heces van a ser blancas, etcétera. Entonces tuvo hepatitis. Ese paciente puede generar un hígado graso si no se trata bien la hepatitis A y la hepatitis B. La hepatitis C, que es por transfusiones, o eso lo veo mucho en las personas que se inyectan drogas. Entonces, como se comparten las jeringas, ni siquiera están esterilizadas, etcétera, llevan promiscuidad y demás, entonces va a haber un problema de hepatitis C. La hepatitis C va a provocar un hígado graso, pero más que nada
lógico va a desencadenar eso, sin duda va a desencadenar una cirrosis. Ahora, los pacientes o los hermanos, refiriendo a los hermanos, los amigos que han sido transfundidos de sangre, entonces, ¿por qué no checarse como un preventivo? Nosotros tenemos fe, vamos, pero los que han sido transfundidos, ver si no te pudieron contagiar de una hepatitis C. Los pacientes que reciben, por eso yo se filmó este tema sobre los trasplantes, ¿sí lo recuerdan? Y lo dije según la Torá, entonces se los voy a dejar de tarea que escuchen ese audio sobre los trasplantes. La hepatitis C también es por transmisión sexual. Entonces hay muchos pacientes que no lo saben, pero tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 parejas y viven una vida aparentemente sana, llevaban una promiscuidad. Y entonces voy a hablar de mesiánicos, por ejemplo, nunca digo nombres, y entonces de repente empiezan con un problema en el hígado. Puede tener que tenga una hepatitis C y esté degenerando en un hígado graso o ya en una cirrosis. Entonces el pecado trae muchas consecuencias. El comer de más es pecado, es glotonería, y hay un tema que se llama glotonería. Tenemos que hacer ejercicio. El Eterno nos dio 2 piernas y 2 brazos para hacer ejercicio, aleluya. Tenemos que hacerlo. Ahora, un bebito, o sea, si la paciente tiene hepatitis C, puede transmitirlo al bebé, y entonces es una transmisión materno-fetal, y ya el niño desde chiquito viene predispuesto a padecer de cirrosis o bien una degeneración de hígado graso, porque si no va a ser bien acostumbrado a alimentarse desde niño. Es muy común eso, decir, mi niño está muy sano, doctor, y ver un niño obeso. No es así. Los niños obesos no son sanos. Son los que más problemas de salud tienen. Más problemas de salud. Puede haber un niño delgado que tenga problemas de salud, pero los que tienen más problemas de salud son los niños obesos. Entonces hay que tener cuidado con ello. Ahora, todo lo que se ocupa en un consultorio, en un quirófano, más ahora como están las cosas, todo debe ser con jeringas desechables, bolsas de soluciones desechables, todo desechable, todo, guantes, todo. Yo quise hablar de varias cosas hoy y conceptos de lo que es el hígado graso, porque a lo mejor tú has sentido fatiga y no es para que caigas en un hipocondriaco, se llama, aquel que siente que tiene ya todas las enfermedades. No, pero si eres obeso, o sea, estás sobrepasado ya, pero más que sobrepeso, eres obeso, estás tomando ciertos medicamentos, etcétera, acércate a tu médico de confianza, pide información sobre esto. No está por demás un buen chequeo. Es bueno que todos nos hagamos un chequeo cada año y bueno, checar análisis de esto. No, una cosa es confiar en el Eterno y otras cosas ser descuidados. Y entonces ver cómo está mi sangre, cómo está mi glucosa, cómo están mis triglicéridos, estoy comiendo sanamente, si estoy subiendo de peso, cuidado, bajar de peso, revisar los medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que yo recomiendo así, digamos, de entrada? Lo que recomiendo es, y perdón, esto lo he repetido 1000 veces, pero hay una planta que en sí no es la panacea, porque eso viene de un dios pagano, por eso decimos pan, nosotros decimos lejem, ¿sí? Bueno, pero en sí hay una planta que yo utilizo mucho para los pacientes, diente de león. El diente de león es el mejor purificador del hígado. Y eso tú lo puedes encontrar. Nosotros lo compramos aquí, por ejemplo, he recomendado varios pacientes con personas que vienen y traen a vender sus hierbas, etcétera. O hay laboratorios serios, según el país donde vive cada quien, donde ya se venden las cápsulas de diente de león. Dosis, por ejemplo, que venga una cápsula de 500 miligramos. Si tú quieres tener una buena salud y dices, caray, como que esto que dijo hoy el doctor me tiene así intrigado, ¿tendré o no tendré eso?, etcétera, etcétera. Bueno, diente de león, yo voy a recomendar esto así, y no por eso voy a perder clientela, porque la clientela está allá afuera. ¿De acuerdo? Sí. Entonces,
500 miligramos 3 veces al día, una cápsula de 500 miligramos 3 veces al día, o 2 cápsulas de 500 miligramos 3 veces al día de diente de león. Y hay muchos laboratorios serios. Otra planta, boldo. El boldo se ha utilizado desde hace muchos años. Y el boldo también es un excelente purificador del hígado y para la vesícula. Increíblemente actúa. Llevar una dieta sana, vuelvo a repetir, y hacer mucho ejercicio. Entonces, hay medicamentos ya que esos ya son de patente como tal, que no voy a decir ahorita los nombres, solamente mencioné el Ensure porque considero que es un buen medicamento, ¿no? En cuanto a proteínas, porque trae vitaminas, trae proteínas. Pero lo que interesa para un medicamento de patente es que regenere, 1, que desintoxique, 2, y que proteja el hígado. Pero ¿cómo lo va a proteger si nosotros no hacemos ejercicio? Si tú eres diabético y la glucosa no te la controlas y el pan de dulce cada momento, etcétera. Eso es muy importante. 80% de la población mundial tiene hígado graso y no lo sabe. Y aparentemente el cáncer por fumar causa mucha mortandad, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer de mama o el cervicouterino en las mujercitas. Pero el hígado graso causa mucha morbilidad. Cuando tú escuchas la palabra morbilidad es que hay muchos enfermos. Y una persona que no le funciona bien el hígado va a estar siempre mal de todo. Puede tener cefalea, dolor de cabeza, ya ministré como un tipo cuadro gripal, etcétera, porque su hígado va a estar mal. Entonces, diente de león, mencioné, boldo, vitamina E, ver si realmente estamos comiendo sanamente. La morbilidad, entonces, voy concluyendo, es enfermedad. El paciente va a pasar su vida, pero no la va a pasar bien, la va a pasar enfermo, va a tener muchas enfermedades porque tiene su hígado graso. Y cuando hablamos de que una enfermedad causa mucha mortalidad, ahí sí estamos hablando de número de muertes. Morbilidad, cuando tú ves en un libro, una revista, un periódico, que sea serio, morbilidad, número de enfermos, mucho enfermo, mortalidad, lógico, lo dice la palabra, mucha muerte. Entonces, ¿quiénes de nosotros tendremos hígado graso? Preguntémonos. Si eres diabético, ¿está bien controlada tu glucosa? Si eres hipertenso, recuerda decirle a tu médico que por qué no te cambia mejor a un losartán, aunque no dejes. Pueden ser que hay otros antihipertensivos, a veces utilizamos 3 antihipertensivos al mismo tiempo. A veces utilizamos un betabloqueador, el mismo losartán, y un diurético como la hidroclorotiazida, etcétera, etcétera, o furosemida, según el caso, si es una hipertensión muy fuerte. Pero recuerden, para los que son hipertensos, decirle a tu médico, ¿no me podrá usted mudar a losartán? Si tu médico te dijera, no se puede, busca otro médico. El losartán protege el hígado, no le pega al hígado. Ahora, díganme, hay cantidad de pacientes diabéticos y hay cantidad de pacientes hipertensos. Es decir, que lo que más vemos, o al menos yo voy a hablar de mí, lo que más veo en el consultorio es pacientes hipertensos. Entonces no le voy a dar a un paciente que va a tomar, es un decir, 20 años el antihipertensivo, no le voy a dar algo que le esté atacando el hígado todo el tiempo, mejor le doy algo que sea benigno para el hígado. No sé si me di a entender. Y en el caso de la diabetes, si es un paciente polimedicado, entonces darle algo más sano. Es decir, buscar que los medicamentos no sean tan agresivos. La fatiga, y concluyo con esto, es lo número 1. O tienen una mala digestión, el paciente come, pero de inmediatamente siente. Es normal que comamos y nos entre un poquito de sueño porque la sangre se vuelve quilosa, pero no al grado de una fatiga total. Entonces, si tú has notado que tienes fatiga, tú que estás acá, allá, chécate con tu médico de confianza. No está por demás un chequeo de ultrasonido, ver cómo está nuestro hígado. Recuerden, el hígado graso no duele. Si doliera, el paciente se atendería. Y desgraciadamente, cuando nos llegan los casos de hígado graso, ya es porque el paciente ya casi no tiene remedio. Tiene casi prácticamente una cirrosis. Y cuando vemos un hígado graso, lo descubrimos, es un decir, por una coincidencia, es decir, que llegó con una vesícula, con cólico,
y entonces le checamos el ultrasonido y ahí sale el hígado graso. O que tuvo un paciente un accidente y le golpearon el abdomen y queremos revisar que no haya un sangrado interno y vemos hígado graso. El hígado graso va en aumento. Si ahorita es el 80%, la población mundial está comiendo pésimamente mal. Que el Eterno les bendiga, amados Sajín. Hasta aquí el tema del hígado graso. Si ustedes tienen otro tipo, quieren que hable yo de otro tipo de enfermedades, con mucho gusto, en lo que humildemente yo sé, se los comparto. Nos veremos en Shabbat, si el Eterno lo permite. Shalom Ahim, Shalom Leitraot.